Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a esta nuestra tertulia de los miércoles. Hoy un miércoles lluvioso y un miércoles que esta lluvia, nuestra lluvia de siempre, deja paso a un tema también tan recurrente como la lluvia, nada menos que el sector naval, la industria naval, los problemas con Navantia. Es algo que comentábamos hace un momentito con nuestros tertulianos, es un tema que en una crisis permanente ya desde los albores del siglo XIX, pero hoy tiene razón de ser que sigamos cada 2 por 3 encontrándonos en esta especie de círculo vicioso que no tiene, ni parece que no tiene posibilidad de ayuda o de solución. Pues no lo sabemos. Y para aportar un poquito de luz a todos estos problemas, tenemos a Ramón Yáñez. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Ramón Yáñez es profesor de la Universidad Politécnica y ha sido trabajador de Navantia, ¿verdad? Sí, bueno, fui un trabajador de Astano Astano. y ahora soy profesor de la Escuela Politécnica Superior, nunca de Navantia en Ferrol, fui un trabajador de Astano. Ya está. Sí. Y Jesús Varela. Jesús, hola, ya eres un clásico de aquí para hablar de la cuestión naval, ¿no? Sí, con cierta frecuencia, sí. Con cierta frecuencia. Pues vamos a ver, señores, ¿cuál es la situación en este momento del sector naval, de la industria naval en España? Ramón, ¿tú cómo ves el problema? A situación non é boa, é unha situación de... Todas as empresas teñen problemas de escasez de recursos, non están capitalizadas. Ademais, casi todas as empresas nos últimos anos tuveron perdas e hai dúas excepcións que están en Vigo. Bueno, tres excepcións. Armón Vigo, que son sociedades distintas, ainda que pertenecen ao mesmo grupo, e Metal Ships and Docks, que está tamén en Vigo. Esas tres compañías están agora traballando e teñen contratos e non tuveron perdas nos últimos anos. Son empresas solventes, son empresas aos que os financiadores, os bancos, lles dan crédito e, aínda que non haxa taslis, son capaces de levar adiante contratos. Metal Ships ten unha situación complicada, pero está resolvendo ben os problemas de contrato que ten. Os demais asteleiros do sector están en perdas. Navantia ven arrastrando perdas moi importantes. O plan estratégico de Navantia, cando a última reconversión, fixaba un obxectivo de recursos propios de capital que non baixara nunca de 490 millóns de euros. E as perdas foron diminuindo o capital social de Navantia. No ano 2009, Navantia tuvo que inyectar 200 millóns, porque estaba solo con 80 millóns, non solo 490 millóns, sino que os recursos propios estaban en 80 millóns nada máis. Inyectaron esos resultados, pero agora a baixa actividade está levando outra vez a compañía a unha situación delicada. Todo isto, o retrato global do sector é o seguinte: o sector ten problemas estruturales que resolver. Ten que resolver o tema do taslis, pero ten que resolver o tema do financiamento, porque financiar contratos é moi complicado para os asteleiros. Navantia non ten ese problema porque ten o aval do Estado, pero os asteleiros de Vigos, Pimar, a Operación Vulcano prácticamente arruinou a Pimar, que era o avalista dos contratos navales dos asteleiros de Vigo, e non se repuxeron os fondos de Pimar. Está sin resolver o problema de Pimar. Por lo tanto, se non hai garantías, se non hai avales, non hai financiamento. O financiamento é caro, moi caro en España, e moi difícil de conseguir. E iso é un problema gravísimo, que tamén afecta a Navantia. E a ver se despois o explico así moi brevemente. O financiamento en España, toda a xente que está nas empresas, nas auxiliares, todo o mundo que está no comercio, sabe que hasta ahora tiña financiamento e agora, se quere renovar unha póliza de crédito, lle dicen que non hai crédito. Os asteleiros e as empresas do sector iso ocurre igual. E ademais dicen que é caro. E iso nos pon unha situación de desventaxa con os nosos competidores. Dícese na prensa, nos últimos días, Noruega acaba de firmar 140 contratos offshore. Holanda acaba de firmar non sei cantos contratos offshore. Damen comprou asteleiros de reparacións no Mar Báltico e comprou asteleiros de reparación de Brest, empresas holandesas. Por que en Europa a xente, eu quero dicir unha cousa, non só eles están mellor posicionados no sector porque sean mellores tecnolóxicamente. O que ocorre é que hai unha diferencia gravísima, e é que se un asteleiro alemán ou holandés vai a mercado a pedir financiamento, ese financiamento lle está por debaixo do 3%.
Pero se un asteleiro español vai pedir financiamento ao mercado, Navantia, o conselleiro delegado, dixo que financiar o dique flotante lle costaba a Navantia un 10%, a Navantia, coa garantía do Estado. Pero, e vos imaginades canto lle costa a un asteleiro financiarse, ou a un auxiliar do sector financiarse, moi por enriba do 10%. Iso que ocorre? Iso ocorre, os costes de financiamento son unha parte moi importante dos costes da actividade. E se eu, nos meus costes, teño 10% ou 8% de diferencia con Holanda ou con Alemania, non podo competir. Esta é a situación que nos están poñendo nunha situación que non pode competir. Entón, eu quero lle dicir á xente, porque é a verdad, eso non é culpa dos traballadores do sector naval, nin, si me apuras, dos xestores do sector naval, porque isto é culpa da burbulla inmobiliaria, de como se resolveu esa burbulla, dos problemas dos bancos e de todo isto, pero ao final o pagan as empresas do sector. E ao final isto nos está deixando fora de mercado, claro. Propoñer un exemplo, financiamento de Navantia, 10%, si se construíra o dique. Se o goberno español botara uns números sencillos, dicir, a min botar a xente ao paro en Ferrol cóstame tantos millóns de euros. E eu, en vez de botar a xente ao paro en Ferrol, prefiero financiar tipos de interés, tipos de xuro, de forma que se Navante o coste de financiar é un 10, eu lle regalo con cargos presupostos do Estado 7 puntos e costaría un 3. Como a rentabilidade do dique flotante está entre o 4 e o 5%, pois coste do 3, rentabilidade dese diñeiro colocado no dique do 4 ou 5, a operación encaixa. Pero o problema é que estamos é que se o goberno español quere financiar 7 puntos, inmediatamente Holanda e Alemania dirán axuda ilegal ao sector da construcción naval. Sí, que eso fue lo que ocurrió para que suspendieran el Taslis. Claro. Entonces, este é un problema gravísimo. Este é un problema, pero eu penso que España ten dereito a decir, é que se non defendemos, se non cambiamos as condicións estruturales dun sector estratégico, que ten que ter un financiamento propio de un sector estratégico, ese sector se vai acabar. E o paro no entorno de Ferrol, e no entorno de Vigo, e no entorno de Cádiz vai aumentar moitísimo. Os sectores estratégicos teñen unha financiación fora de mercado. O sea, primer problema que tú ves clarísimo es la financiación. E iso hai que resolver. Eso es lo primero. E para mí é o que teñen que facer os políticos fundamentalmente, resolver problemas outras os problemas de financiación, porque eso é estrutural, eso atinxe, alcanza a todas as empresas do sector. Primero, ¿estás de acuerdo con lo que dice Ramón con el tema de la financiación y cómo to lo ha planteado? Totalmente de acuerdo. Y además me da pie para comentar de que aquí siempre atacamos el dumping asiático. ¿Qué es el Taslis sino un dumping también con respecto a los países que realmente no lo aplican? Es decir, en Asia los astilleros pues llegaron al convencimiento, algunos de esos países, por ejemplo Corea del Sur, de que el sector naval era un sector estratégico para su economía. ¿Qué hizo el gobierno coreano? Apoyar a ese sector estratégico. ¿Qué fue lo que hizo en el fondo? Pues, digamos, proteger aquello que realmente le interesa al país, proteger los intereses de los coreanos. Nosotros les hemos criticado, cuando además lo que hacíamos era alimentarlo y potenciarlo, porque el 75% de los buques que se construían en Corea eran para armadores europeos. O sea, en principio Europa no supo tratar o atajar esa competencia desleal. Una competencia desleal que después los europeos practicamos. ¿Cómo? A través del Taslis. El Taslis, que en Europa adelante, en todos los países comunitarios, alcanzaba unos beneficios fiscales del 20% del valor del buque aproximadamente, en España llegaba a alcanzar el 30%. Y esto no es otra cosa, es muy complicado financieramente, esto es ingeniería financiera pura, porque el Taslis es una cosa tan... Básicamente es, y esto lo voy a explicar por encima, para que la gente que tanto oye hablar del Taslis sepa un poco de lo que va. Necesita 4 actores, un astillero, un armador que encarga la construcción de un buque, una entidad financiera, banco o caja, de leasing, de alquiler, y luego una agrupación de interés económico, conformada por 2, 3, 4 empresas que meten ahí dinero, en fin. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues hay un armador que le encarga a ese astillero la construcción de un buque. Cuando el buque aún está en construcción,
Entonces, el armador que lo encargó se lo vende a una entidad financiera. Un vehículo de inversión se llama, un vehículo de inversión. Un Perfecto, bueno, en términos profesionales, no técnicos, que son los que emplea, yo lo explico. Sí, pues, está bien, muy bien. A mí me entiende realmente el que va por la calle. Y luego, ¿qué ocurre? Que esa entidad practica una operación de leasing con esa agrupación de interés económico. Y finalmente, la agrupación de interés económico se lo alquila, hace una operación de leasing con el armador que lo encargó, con una opción de compra, y termina siendo propiedad del armador al final de todo el proceso. Tienen 4 años para hacer esta operación, ¿y esto qué es? Es una ayuda encubierta. Claro. Esto es practicar el dumping también. Pero yo, sin embargo, creo que independientemente de los muchos problemas que tiene el sector naval en Europa, creo que ya tuvo más de los que tiene actualmente. El problema en nuestro país está fundamentalmente, y así es como yo lo veo, en la planificación y gestión de los astilleros, en la organización y en el control. Sí. Pues porque... Eu concordo con eso, pero os problemas estruturales están rodeando a todos. Seguro, e lles veñen de fora, lles veñen do mundo financeiro. Seguro, Ramón. O sea, eles teñen a súa responsabilidade moi ganada, pero hai unha cousa que lle ven de fora. Bueno, una cosa que yo quiero precisar es que cuando estamos hablando de Navantia, estamos hablando Navantia Ferrol, Navantia Cádiz y Navantia Cartagena. Estamos hablando del grupo en principio. Sí, ¿no? Eu penso que Navantia ten problemas propios derivados desa forma de estruturar a empresa, desa agrupación. Eu non dou fe, non acredito en esas estruturas tal e como está Navantia. Navantia ten centros de produción e produtos moi diversificados, en áreas xeográficas distintas. E o que non pode ser é que toda a decisión, todo o poder este centralizado en Madrid. E unhos señores que, como din na miña aldea, entenden de todo e non saben de nada. Sinceramente, non? O sea, vamos a ver, o último presidente de Navantia viña de loterías, ou foi a loterías. Son xente que son... Profesionales nada. Claro, son xente que non sabe do sector, que non conoce o sector, e despois están en Madrid, moi distantes dos centros. E eu, sinceramente, creo que o que habría que facer é que cada centro se responsabilizara dos resultados. É dicir, Navantia Ferrol debía ter unha estrutura propia, unha estrutura financiera propia, unha estrutura de control das súas obras en reparacións, de novas construccións propia, e deberían reportar a persoas que están en Madrid, unha cúpula na que hai un director xeneral e responsables por áreas, pero só esas persoas. O centro de gravedade ia estar nos asteleiros, cada asteleiro, porque é no asteleiro onde estamos profesionais, é no asteleiro onde se detecta as necesidades, onde se poden analizar inmediatamente as desviacións, onde se poden tomar inmediatamente decisións. Claro. Si un centro perde, hai que tomar decisións para que deixe de perder, hai que reestruturar, hai que cambiar algo. O que non se pode facer en xestión é que unha actividade nun centro perde este ano, volva a perder o seguinte, sen tomar decisións. E entonces, isto é un problema. Cando se fala de rentabilidade do dique, Pepa, temos números... Pero antes de entrar en el dique, Ramón, me vas a perdonar un segundo, porque centrándonos más en lo que es el astillero en sí, de 5 años a esta parte, tú que me estabas hablando de los 3 centros de trabajo, Cádiz, Ferrol, Cartagena, vamos a tomar por referencia los 5 últimos años. En los 5 últimos años, ¿cuál era la posición de Ferrol en cuestión ganancias o pérdidas, la posición de Cádiz, la posición de Cartagena? Nos últimos 3 anos, en números redondos, sin ir ao detalle, pero que son números reales, Navantia Ferrol ganou 60 millóns nos últimos 3 anos aproximadamente, e Cádiz perdeu, pois, vamos a ver, cada ano aproximadamente, Cádiz perdeu no ano 2008 74 millóns, no ano 2009 94, no ano 2010 69, no ano 2011 73 millóns, bueno, está perdendo no entorno dos 80 millóns cada ano. 80 millóns cada año, e nosotros, en cambio, estamos ganando. Sí, en estos anos, sí. Bueno, o ano 2008 Ferrol tamén perdeu 18 millóns, pero despois ganou 20 e pico millóns e 30 millóns. No conxunto desos anos, Ferrol ganou 67.